Recién hablábamos de la marcha de hoy y que las universidades públicas no son el enemigo. Y tenemos para hablar de este tema y de otros vinculados con la política nacional, vinculados también con la necesidad de un fortalecimiento institucional, porque es lo que le da realmente solidez a los cambios que se pretenden desde el gobierno nacional y que en muchos casos se comparten, no por cierto los modos, que como hemos visto en Parque Lezama dejan mucho que desear. Pero lo tenemos para hablar de estos temas a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, no hace falta que lo presente, uno de los mejores diputados nacionales que pasaron por nuestro Parlamento, por la Casa de las Leyes, y alguien que se mantiene absolutamente en vigencia con una lucidez y una, y transmitiendo ideas que en muchos casos van más adelante en los tiempos. Gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde. Hola Jorge, un gusto saludarte y por cierto acompañarte esta tarde en este programa de tantos años que llevas adelante. Bueno, muchísimas gracias. Realmente lo que primero quiero señalar es que fue excelente el reportaje del lunes pasado con Carlitos Pagni en Odisea. Realmente fue una clase de política, eh, no desde una tribuna doctrinaria, sino realmente hablando de lo que hoy como ves el país y cómo lo ves en la estructura regional y por supuesto mundial. Pero previamente quiero hablar del tema universitario, que era lo que estaba hablando en el editorial, y que realmente nos sorprende que a veces se vea a las universidades públicas como un enemigo, cuando haya juicios críticos que uno puede hacer sobre aspectos concretos del funcionamiento universitario, de casos como hubo en algunas universidades de adoctrinamiento ideológico partidario por determinadas cátedras, esto excluye, quiero excluir siempre a la UBA, no por ser yo egresado de la UBA, sino porque la UBA es una de las universidades donde la libertad de pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico que yo aprendí en otro colegio, un colegio universitario nacional de Buenos Aires, cuando ingresé a los 11 años, yo siempre la excluyo. Pero en otros lugares puede haber habido casos de adoctrinamiento ideológico partidario, puede haber también propuestas de mejoras, pero lo que no se puede hacer es una impugnación general y dogmática de la misma idea de la educación pública. Esto es absolutamente inédito en nuestra historia y si nos remontamos al siglo XIX, el que tanto sabe de liberalismo, nos enorgullecemos nosotros de una tradición que juntamente a nuestros grandes liberales, como fue el caso de Sarmiento, de Roca, forjó una Argentina de progreso y de igualdad de oportunidades que, bueno, sabemos que esto es lo que se plasmó en esa obra genial de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Por eso quiero preguntarte a vos si vos realmente vivís como que hay un ataque a la educación pública, perdón, a las universidades públicas. Yo tal vez generalizaría un poco, Jorge, en el siguiente sentido. Está claro que al 10 de diciembre del año pasado, cuando cambiaron las autoridades, resultado de la elección popular, la Argentina estaba en una situación muy complicada, en todos los terrenos y en todos los planos. Internacionalmente mal vista, con un exceso de lo que un pensador latinoamericano llamó necrofilia ideológica, esto es amor por ideas muertas, que se llevaban adelante desde el poder, y con un desdén sobre la relevancia de las instituciones en Argentina. Así que era necesario producir reformas sin duda. Era imprescindible intentar un camino distinto, por supuesto. Pero lo que nosotros tenemos hoy por hoy es, en términos de la administración, dejo por un lado el agresivo talante que muestra el presidente, dejo por un lado de lado el desdén que tienen por la dimensión institucional de los asuntos públicos, en muchos casos la ausencia de ejemplaridad en sus actos, y digo ejemplaridad en términos de pensar en el primer magistrado, que quiere decir el primer maestro. Entonces hay que
poder se debe orientar, enseñar, ser un ejemplo para los argentinos. Entonces, cuando hay desprecio por las instituciones y agresividad y provocación, eso no es bueno. Entonces, me voy a concentrar solamente en la cuestión económica, digamos. Y ahí el punto es el siguiente. Entre las cosas que debían ser modificadas en la Argentina estaba, sin duda, una situación fiscal desmadrada, con una política macroeconómica errática, con precios relativos desalineados, sin duda que había que acelerarlo. Y una de las cosas que tenía que hacer era poner en caja la situación fiscal. Pero al mismo tiempo, debe quedar claro que no es posible pensar, y constituir un error, que en la Argentina sus problemas son pura, única y exclusivamente de raíz fiscal. Al revés, la Argentina tiene un problema político, un problema económico, un problema que tiene una dimensión social, un problema que tiene una raíz cultural. Se trata de una policrisis que tiene ramificaciones fiscales. Entonces, cuando uno razona que es de esa manera, tiene que concluir que hay que ordenar la situación fiscal, por supuesto, pero al mismo tiempo no tiene que haber políticas públicas de reforma. Y a mí me cuesta identificar qué política pública de reforma sectorial se conoce, además de reducir el gasto público. Si vos me preguntaras a mí y me dijeras, ¿cuál es la política científica del gobierno? Yo te podría decir, bajar el gasto público. Y si me desafías a decirte algo más, no podría. Si vos me decías, mire, decime cuál es la política pública del área educativa, te diría, bajar el gasto público. Y si me exigís algo más, no sé qué decirte. Entonces, lo que señalo es que, por cierto, tiene que haber prudencia fiscal, por cierto, tiene que haber austeridad en el gasto público, por cierto, tiene que haber contención de gastos innecesarios y eliminación de los mismos, por cierto, pero eso no es la solución a los problemas estructurales de la Argentina. Y aquí lo que tenemos es una situación de asfixia de la universidad, porque es obvio que hay salarios docentes y salarios no docentes que han aumentado menos que el resto de los empleados públicos. No sé cómo se puede entender esto que no sea más que desprecio por la universidad pública. Y eso es un problema serio y severo, porque hay otras muchas razones más allá de las condiciones de dignidad de los docentes, de los jefes de trabajo prácticos, de los no docentes, es que es imprescindible para que la Argentina supere el estancamiento, tener recursos humanos de calidad. Y eso en todas las áreas es la educación y también la educación universitaria. Yo coincido plenamente con vos porque es cierto, uno más allá que la política, que los números cierren y que, como digo yo, se le da demasiada importancia al Excel, pero se olvida del Word, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, esperemos que en el presupuesto aparezca esa carta de navegación, porque es tal cual lo que vos decís. Cerramos, yo me acuerdo que siendo diputado con Suárez Lastra, una noche Suárez Lastra se abstuvo de votar, porque se abstuvo de votar de acuerdo a lo que había señalado el radicalismo, y lo seguimos Laspin y yo desde el lado del PRO, Luciano Laspin y yo, porque Suárez Lastra advierte que se estaba haciendo una rebaja de impuestos, y decía Suárez Lastra, digamos, que no proviene de un partido de derecha, pero nos abrió los ojos, nosotros dos también nos abstuvimos, porque dijo, acá estamos bajando una alícuota de impuestos a las ganancias. Ahora, esto, estamos bajando, se corresponde con la baja de un gasto, o la semana que viene le vamos a sacar la plata del bolsillo a otro sector, llámese educación, llámese salud, lo que fuera. Nadie supo qué responder. Y es así, porque lo que vos decís es cierto. Yo digo, cerrar el Ministerio de la Mujer, sí, era realmente los femicidios aumentaron, generó que hubiera igualdad de oportunidades a las mujeres. No, fue simplemente un lugar de conchavo político.
Perfecto, partidista, político partidista, claro. Ahora, esa plata fue destinada, por ejemplo, sacamos esto y va a educación. ¿Eso es mostrar una política pública en serio? ¿O sacamos esta partida inútil, por cierto, y la mandamos a salud? Son los pilares, aparte de cualquier país, para salir de este estancamiento de la pobreza estructural que tenemos hace años. ¿Vos visualizás que en ese presupuesto puede haber alguna posibilidad que esté realmente plasmada las políticas públicas? Porque hasta ahora es que cierran los números. Yo la verdad Con veo perdón de en el nuestros antepasados, perdón de nuestros antepasados, que hagan la cuenta del gallego, que cierren los claro. números. Yo por lo que pude ver del presupuesto hasta ahora, ni vos ni yo estamos en el Congreso, así que no tenemos esa obligación, pero lo hacemos por curiosidad y seriedad analítica. No hay eso que vos estás pidiendo, Jorge, no la hay. Te diría más, que se trata de un escenario muy optimista, porque, por ejemplo, el presupuesto prevé que en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, la inflación tiene que ser de 1,4% de este año. Entonces, vamos a prestarle atención, porque si eso no es así, ya va a empezar todo mal el presupuesto del año que viene. Y me gustaría que incorpores al razonamiento una dimensión de algunas reducciones de gasto, que me gustaría darte un ejemplo. El plan de embarazo adolescente, que no es una cifra astronómica, pero que produjo extraordinarios resultados en términos de reducción dramática de los embarazos adolescentes solamente por docencia y política pública, como recomendaron las Naciones Unidas, y se redujo el presupuesto y seguramente habrá un problema grave y preocupante en esa dimensión, que se redujeron de manera sensible los fallecimientos de chicas adolescentes y que además no pueden ir a la escuela porque si son madres tienen problemas para hacerlo. Entonces hay una situación muy, muy compleja que creo que no se está mirando o se está soslayando su relevancia. Vos el otro día dijiste algo que lo venís diciendo reiteradamente y que me gustaría que también lo pusieras, porque se vincula mucho esta comparación que haces con otros países de la región en cuanto al fortalecimiento de las instituciones, que son realmente las promotoras de un desarrollo y un progreso genuino, ¿no? Para mí es muy sencillo, ese no es un problema de creencia, es un problema de evidencia. Está demostrado que existe una asociación directa, una relación causa-efecto entre espesura, densidad, fortaleza en las instituciones y resultados económicos y sociales. Lo que quiero decirte, y de donde lo digo, no es porque yo esté hablando como un abogado como vos, es porque es así. Está demostrado que las instituciones son más importantes que la propia dotación de recursos naturales. ¿Y por qué digo que está demostrado? Bueno, porque miremos la región, miremos los vecinos, miremos cómo le va a Chile y cómo le va a Uruguay, que viven en la misma región, que tienen incluso menos dotación de recursos naturales que nosotros, pero han conseguido crecer y reducir la pobreza. Nosotros estamos estancados y aumentó la pobreza. Y una razón fundamental para explicar esa dramática circunstancia es malas políticas públicas, lo que hablaba de la necrofilia ideológica que tuvimos en los últimos 20 años, 16 años de gobiernos con políticas en materia públicas necrofílicas, en materia económica y social, y al mismo tiempo esos gobiernos tienen una dimensión, el desdén, el desprecio por la solidez de las instituciones. Y aquí hay una continuidad entre la anterior administración y esta, Jorge, permíteme recordarlo. En la anterior administración
la doctora Cristina Fernández de Kirchner llamaba a la necesidad de reformar la Constitución, porque había un ordenamiento jurídico que desde Montesquieu para acá establecía la independencia del poder del Estado. Esto se dijo en la Argentina, se sostuvo en la Argentina, no es una fantasía que yo estoy teniendo. No, me acuerdo perfectamente. Muy bien. En boca de la vicepresidenta de la Nación. ¿Y ahora qué tenemos? Que desde la cima del poder se dice que el cáncer de la Argentina es el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, cuando uno mira las cosas de esta manera, dice, bueno, no solo es un despropósito, sino que al mismo tiempo estamos generando condiciones para no resolver los problemas de la Argentina. Y hay dos maneras de no resolver el problema de un problema. Es o tener un mal diagnóstico o negar su existencia. Bueno, aquí estamos negando la relevancia de la dimensión institucional pensando en los temas de naturaleza económica y social. Bueno, no solo en línea con eso te diría que esto me lleva a que reflexionemos un poco sobre el discurso del otro día del Parque Lezama, que también se vincula con esto. Cuando vos decís derogar el artículo 14, que es la llave del constitucionalismo social, es para que la gente esté, porque por ahí, lamentablemente antes vos decías el artículo 14 bis de la Constitución y todo el mundo sabía que estábamos hablando, pero hoy lo tenés que señalar, ¿no? Que son los derechos sociales, el derecho a una, a una jubilación digna, a una jubilación sujeta a movilidad, a un salario mínimo vital y móvil, a derechos laborales, bueno, todas las llaves de la bóveda de anclaje del constitucionalismo social hay que acatarlo hoy. Y esto me lleva también a un discurso muy fuerte que fue el del Parque Lezama el otro día, digo, muy fuerte en el sentido de la agresividad, ¿no? Bueno, ese es otro problema, Jorge. ¿Por qué? Porque la política que es el gobierno del espacio público compartido. Entre muchas definiciones uno puede decir que eso es la política, cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos desempeñamos en el escenario público compartido. Y desde la cima del poder se nos propone una manera de relacionarnos llena de agresividad, de contenidos violentos, descalificatorios. ¿De quién? De quienes piensan distintos y también de quienes en ejercicio de su profesión, el periodismo, también hacen juicios críticos. Pero yo no voy a hablar de este segundo punto porque es un problema serio también, pero diría lo siguiente en relación al primer asunto del estilo violento. Se está animalizando a los que piensan distintos, se está deshumanizando a los opositores. Y esto no es algo original. En la Unión Soviética, Stalin llamaba insectos a los opositores. En el castrismo se consideraba a los opositores gusanos. La revolución bolivariana de Maduro habla de los escuálidos. Para los que no somos peronistas, durante muchos años se nos llamó gorilas desde el peronismo. Se nos sigue diciendo, se nos sigue diciendo. Bueno, y ahora estamos frente a un presidente que habla de ratas, refiriéndose a legisladores que tienen una opinión distinta, que tienen la misma legitimidad de la soberanía popular que él. Y como lo dijo una vez, lo dijo dos, lo dijo tres, hasta nos estamos acostumbrando. Se hizo una publicidad de un video descalificando a una fuerza política que no es la cual yo pertenezco, pero no igual lo tengo que decir, aunque no sea yo objeto de la agresión, deshumanizándolo y transformándolo en monstruos y en seres extraterrestres. Eso no se hace, no está bien.
afecta la convivencia democrática, lesiona la convivencia civilizada, corrompe la vida en sociedad. Eso está así, y que es bien sabido que la violencia verbal precede a la violencia de otro tipo. Bueno, eso es muy peligroso también pensando en la historia de la Argentina, ¿no? Yo el acto del Parque Lezama, por ahí se iría un poquito más lejos, me pareció un acto frente a una facción que recordaba unas visiones totalitarias a lo largo de la historia. Campera Negra, el ingreso del líder mesiánico a través de un pasillo que le habían hecho sus adeptos, y me resultó cuanto menos chocante, ¿no? O sea, porque digo, y además que fue un acto evidentemente partidario, absolutamente, con la posibilidad, pero esto de generar un partido desde el gobierno nuevo, ¿no? Eso es preocupante. Bueno, no es nuevo, ¿no? Porque acá tuvimos el peronismo que así fue creado y la organización política juvenil La Cámpora también, desde el poder. Así que en ese sentido estamos repitiendo los errores, estamos tropezando con la misma piedra. Y además el tratar todo el periodismo en sobrados, ese está descalificando a la prensa y a la libertad. Yo te aclaro que cuando digo todas estas cosas, digo, antes, previamente, para evitar que los trolls, yo tengo algunos amigos en La Libertad Avanza, que son gente seria, pero para evitar lo que te dicen los trolls, no, este ya está con la casta, este ya está con el kirchnerismo. Lamentablemente tengo que aclarar, como lo hacía en la época del kirchnerismo, que yo, en este caso, no comulgo para nada con el kirchnerismo, pero para nada, estoy en las antípodas, pero es como, digo yo siempre, estamos en terapia intensiva, pasamos a terapia intermedia. Yo quiero volver a caminar, ¿me entendés? Entonces, uno cuando ve esto dice, no estaremos yendo, el equilibrio, estamos de acuerdo, bajar todo lo que vos quieras, ordenamiento fiscal, pero no estaremos yendo en una pendiente que nos conduzca a otro autoritarismo. Bueno, uno podría decir que hay una suerte de kirchnerismo de mercado, ¿no? Recargado en este caso. Una linda frase. No, yo claro, porque cuando vos hablás, decís, no, y yo cuando fui diputado y después de serlo también, hice 11 denuncias, denuncié a todos los jerarcas, esto por el vacunatorio VIP, por la fiesta, por infinidad de cosas, el plan de impunidad que tenían deshaciendo o destruyendo la OA y la UIF. Entonces, aclaro, tengo credenciales, muchachos, ¿sí? Ojo que me la jugué porque esto me implicó inspecciones, y vos sabés lo que son, como economístico, inspecciones integrales en mi oficina. O sea que yo me, ahora, ¿ustedes dónde estaban, muchachos? Los que hoy nos acusan porque pensamos distinto, nos quieren poner la vereda de frente. O, Sí, como dijiste, deshumanizarnos, ¿no? Eso es lo claro, que a uno deshumanizar. le molesta, porque o estás conmigo o no estás conmigo. Sí, Entonces, y eso esto es lo que a mí es grave. me genera preocupación. Y creo que la única salida es la que vos expresás, ¿no? Que Es grave, efectivamente. son las instituciones, ¿no? Así es, así es. Es la única manera de vivir en una sociedad civilizada, donde las reglas sean respetadas por todos, independientemente de su condición social y de su estatus político. Iguales ¿Qué para todos. opinas de esto que la ley de asociaciones profesionales que se refiere a una de las castas más digamos, más veteranas que tenemos en nuestro país o más atávicas, que es la casta sindical, cuando el radicalismo presenta el proyecto de reformas acompañado por el PRO, pero otras fuerzas políticas miran para el costado? ¿Qué opinión te merece esto? Sobre todo cuando nosotros tenemos en antecedente la ley Muchi, que hubiera sido un cambio enorme, ¿no? Sí, la normalización sindical de aquella época preveía, entre otras cosas, la descentralización de la negociación colectiva, el derecho a la información de los afiliados a los gremios, y del mismo modo representación minoritaria en las conducciones sindicales por los opositores. Son las cosas que necesita en Argentina una sociedad para pensar en
sociedades plenamente democráticas, no solo en la norma y en el papel, sino también en la conducta de los ciudadanos y también en el funcionamiento de las organizaciones intermedias de la sociedad. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y vuelvo a reafirmar lo que me dijo en una oportunidad y lo hago público, ese filósofo enorme, gigante que es Santiago Kovadlov, que me dijo, Jesús Rodríguez es uno de los políticos, o quizás el político más brillante de la hora actual. Me lo dijo hace un año atrás y certifico que sigue vigente esa visión. Te agradezco, Jorge, y por supuesto desde una generosidad exagerada el comentario de Santiago Corbato. Te mando un abrazo grande. Y hay que leerte, ¿eh? Yo te leo siempre cuando me mandás y sobre todo un reportaje muy bueno de hace unas semanas en La Nación Dominicana, en el Clarín Dominicano. Un fuerte abrazo, Bueno, Jesús, y nos estamos viendo. gracias. Te mando un abrazo grande. Adiós. Gracias, hasta luego.